Ok, bien. Entonces, pues, muy buenas noches a todos. La Federación nuevamente orgullosa de continuar con este ciclo de seminarios. Hoy tenemos la grata compañía del ingeniero Marcelo Peñaranda Hinojosa. Él es un entrenador de nivel 2 de la IAF, del sistema de la IAF. Él trabaja, como todos ustedes saben, en Oruro con muy buenos logros, ¿ya? Ha estado desde hace mucho tiempo, desde el año 2007, dando seminarios, ¿okay? O sea que es uno de nuestros capacitadores más calificados dentro de lo que es la Federación Atlética, no solo en el nivel de entrenadores, sino también en el nivel de jueces. Él ha estado trabajando durante mucho tiempo en la capacitación de los jueces y tiene un amplio conocimiento también del tema. Entonces, en los últimos años ha tenido muy buenos logros, Marcelo, con sus atletas. Entonces, podemos ver algunos que ha logrado el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos del 2019 con Vidal Vasco, que es uno de sus atletas estrella, es un atleta estrella de Bolivia, ¿no? También ha estado en el Sudamericano de Lima, en un tercer lugar, también en la prueba de 5,000 con el mismo atleta. Por eso es que consideramos que él es uno de los entrenadores del área de fondo con más calificación en este momento, más experiencias. Pero no solo ha trabajado con Vidal en los 5,000, en 10,000, también ha trabajado con Mayra Quispe en la marcha en los 20,000 y ha logrado una clasificación al Mundial en U20, ¿no? En el año 2018. Eso hace que tengamos el honor de tener a Marcelo esta noche como disertante en este seminario y estamos seguros de que vamos a tener mucho de su conocimiento y vamos a enriquecer el conocimiento de muchos atletas y muchos entrenadores que hoy están presentes para mejora de lo que es el atletismo. Como decía Carlitos, originalmente este curso estaba diseñado, este seminario estaba diseñado para los entrenadores que están en el grupo de entrenadores con miras a los próximos Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre, pero hemos querido ampliarlo y lo hemos abierto a que toda la gente esté presente esta noche para oír mucho de las experiencias de Marcelo y compartir con él, ¿ya? Marcelo, adelante, toda la audiencia es tuya y doy por inaugurado esta noche este nuevo seminario. Gracias, Marce, por tus palabras. En realidad, todo lo que he logrado, todo lo que he aprendido, ha sido gracias a nuestra federación, a las políticas de capacitación que nuestra federación ha sido propiciador en estos últimos años. Y creo que no solamente mi persona se ha beneficiado con esta actividad, sino varios entrenadores de Bolivia, jueces, han logrado capacitarse y bueno, pues hemos dado nuestro aporte de conocimiento y experiencia para el crecimiento de nuestra federación a través de nuestros atletas. Bueno, creo que quiero saludar primero a todos los participantes, a toda la gente, a toda la familia del atletismo. Como decían mis antecesores, bueno, teníamos pensado hacer esta charlita para el grupo de fondo y medio fondo, sin embargo se ha hecho extensivo. Me parece que está bien porque el tema de entrenamiento en la resistencia sirve a todos, tal vez no en igual volumen, pero sí sirve, pues. Creo que voy a dar inicio al curso, a la charlita, tratando de compartir la pantalla, pues. A ver, voy a intentar eso. Acá está. Creo que podemos ver todos, ¿verdad? Ya. Y lo vemos bien. Vamos a hablar de los métodos y medios de entrenamiento para el desarrollo de la resistencia. Bueno, cuando hablamos de entrenamiento, todos sabemos que el entrenamiento es un proceso sistemático
con el fin de mejorar la forma física del atleta, ¿no? Es un proceso a largo plazo, es un proceso progresivo, es acumulativo y reconoce las necesidades de los atletas. Para el entrenamiento nosotros nos regimos a principios básicos, ¿no? Como todos ya saben, y yo creo que estamos entre miembros del atletismo que tienen bastante conocimiento del entrenamiento deportivo, entonces ellos ya saben que el proceso del entrenamiento se puede programar porque sigue ciertos principios, ¿no? Los principios más importantes, porque hay muchos, si ustedes ven el internet van a encontrar una serie de principios, ¿no? Pero los más importantes y reconocidos a través de en este caso de la World Athletics y de nuestra federación, lógicamente, son el principio de sobrecarga, el principio de reversibilidad, el principio de especificidad, el principio de la individualidad, el principio de la variedad y el principio de la participación activa, que personalmente creo que es el más importante porque todos sabemos si tenemos un prospecto de atleta, un talento, como decimos, un diamante en bruto, que podríamos formarlo, la verdad es que si no tiene las ganas, si no tiene el amor, si no tiene el compromiso por el atletismo, bueno, habrá pasado por ahí nomás, ¿no? No habrá llegado a culminar nuestras aspiraciones como entrenador y las aspiraciones del atleta, ¿no? Entonces, estos principios nos crean un marco para poder estructurar una planificación del entrenamiento. Y los métodos son solamente aparte, ¿no? Un tema más de la planificación del entrenamiento. Vamos a hablar de las capacidades biomotoras, que también todos sabemos, ¿no? He hablado de los principios hace un momentito y el principio de la especificidad nos dice que existe una reacción específica a la forma de carga, a la forma específica de una carga de entrenamiento. Entonces, esta reacción específica puede dar más importancia a una o más capacidades que componen la forma física. Las capacidades influyen sobre la forma de mover el cuerpo y se denominan capacidades biomotoras, como todos sabemos. Las 5 capacidades biomotoras básicas, porque también hay más, son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la coordinación. Bueno, un atleta para llegar a una buena forma física tiene que trabajar en estas 5 capacidades, ¿verdad? Pero ya cuando los atletas buscan su camino, buscan su especialidad, buscan su mejor opción, seguramente van a trabajar en 1 o 2 o 3 de estas capacidades con más intensidad. Entonces, sí van a trabajar todo lo que estamos viendo, pero van a trabajar algo específicamente. Nosotros en este caso vamos a hablar de la resistencia como una de las capacidades biomotoras para lograr la buena forma física. La resistencia, entonces. La resistencia es la capacidad de realizar un trabajo de cierta intensidad durante un periodo de tiempo, ¿no? El elemento principal que limita a la vez influye sobre el nivel del atleta es la fatiga. Un atleta tiene buena resistencia si no se cansa fácilmente, ¿no? O puede continuar realizando la actividad en un estado de fatiga. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de 2 especialidades de la resistencia, 2 clases de resistencia. Las formas básicas son la resistencia aeróbica, que se refiere al esfuerzo muscular y al movimiento que se realiza con el uso del oxígeno para permitir la energía del combustible muscular. Por eso decimos aeróbica. Cuanto más dure una disciplina, más importante es la resistencia aeróbica. Y esta resistencia se debe desarrollar antes de la resistencia anaeróbica. Estamos hablando del grupo de pruebas específicamente referidas a la resistencia aeróbica, que son fundamentalmente las de fondo y las de gran fondo, ¿no? La resistencia anaeróbica se refiere a los sistemas de energía que permiten que los músculos operen por medio de la energía que ya hayan acumulado, ¿no?
Hay dos tipos importantes de resistencia anaeróbica, resistencia a la velocidad y resistencia a la fuerza. El desarrollo de la resistencia a la velocidad ayuda al atleta a correr con velocidad a pesar de la acumulación del ácido láctico. Entonces, estamos hablando de corredores de medio fondo, ¿no? De 800 y de 1500 planos. Vamos a referirnos a la resistencia aeróbica y en el caso de la resistencia anaeróbica, a la resistencia a la velocidad, que es lo que más nos interesa en este pequeño curso. También tenemos que hablar de la carga. Todos sabemos que la carga tiene unas variables, ¿no? Que son el volumen, la intensidad y la densidad. El volumen es la cantidad de entrenamiento. En el caso de entrenamiento de resistencia, se trata de la suma de los kilómetros de carreras, de las repeticiones que realiza el atleta, del trote para calentar, para descalentar. Entonces, todos sumamos y tenemos un volumen. Ese es el volumen de entrenamiento. La intensidad es la calidad del entrenamiento. En las carreras se relaciona con las pulsaciones del corazón, también con esfuerzos en porcentajes menores que los máximos. A veces decimos, haga este ejercicio al 75%, generalmente, ¿no? En el periodo preparatorio general. Pero ¿75% de qué? Entonces, es bueno tener pruebas, por eso teníamos pruebas, a menudo los domingos competíamos y esos resultados nos servían para tener una información importante de cada atleta. Si un atleta hacía 400 en 52, ya para nosotros ese era el 100%. Si queríamos que haga intervalos de 400, ya calculábamos un 75% y le decíamos, haga el 75%, que es tanto, para que podamos hacer por lo menos unos 12 o 10 repeticiones, lo que nos permitirá ese porcentaje hacer las 10 o 12 repeticiones en condiciones normales, ¿no? Entonces, sin llegar a los máximos. Esa es la intensidad. Y la densidad es la relación temporal entre el ejercicio y la recuperación. En otras palabras, es la recuperación que tenemos entre cada repetición o entre cada serie. Otras características existen, pero estas son las más importantes. Vamos a pasar a cómo tratamos estas variables de la carga y los periodos de entrenamiento. Sabemos todos que existen 3 periodos, ¿verdad?, en el entrenamiento. El periodo preparatorio general, el periodo preparatorio específico y el periodo competitivo. Entonces, en cada periodo, la carga tiene diferentes conceptos de volumen, intensidad y densidad. En cuanto al volumen, acá tenemos en el cuadrito, esta F significa fondo, ¿no? Y esta MF, el medio fondo. Pero como subgrupos del fondo, tenemos el fondo corto, que sería el 5.000 metros, tal vez el 3.000 metros, o puede considerarse el medio fondo largo, el 3.000 metros, está entre esos dos grupos, ¿no? Tenemos el fondo largo, que serían los 10.000 metros, y el gran fondo, que ya estaríamos hablando de media maratón y maratón. Y en el grupo de medio fondo tendríamos el medio fondo corto, que son específicamente los 800, y el medio fondo largo, los 1.500. Entonces, para todas estas especialidades, el volumen en el preparatorio general será mayor para el fondo, y mucho mayor para el fondo y mayor para el medio fondo. Y se trabajará con un volumen de 175 kilómetros semanales. Acá tenemos los kilómetros. 200 kilómetros semanales para el fondo largo y 220 para el gran fondo. O sea, para los medio y maratonistas que deberán llegar a aproximarse a los 220 kilómetros semanales. En el medio fondo esto es un poco menos, 120 kilómetros para los corredores de 800 y 150 para los 1500. Ya pasando el periodo preparatorio específico, los volúmenes disminuyen. Entonces, son mayores, pero son menores que en el periodo anterior. Vamos a tratar de mantener o rebajar un poco los volúmenes en el medio fondo, de 165 kilómetros, 185 y 200 kilómetros semanales, y en el medio fondo 100 y 135 semanales. Para el periodo competitivo ya baja, el volumen baja y baja bastante en el medio fondo. 150 kilómetros para el fondo corto, 175 para el largo y 180 para el gran fondo.
Tenemos para el medio fondo 80, para el 800 y 120 para el medio fondo largo, que serían los 1500. Esto es en relación al volumen. Si pasamos a la intensidad, vamos a tratar de agilizar esto. Tenemos mucho menor intensidad en el preparatorio general. ¿Por qué? Porque trabajamos con intensidades bajas, ¿no? Del 75%, y esto significa más o menos el 150 pulsaciones por minuto. Entonces, los atletas que pueden trabajar con pulsómetro también pueden controlar con esto, o de lo contrario, el entrenador ya les dirá, el 75% de lo que tienes que hacer es tanto. Entonces, el atleta regulará su ritmo y el entrenador le ayudará dando los parciales, ¿verdad? Para el periodo preparatorio específico, la intensidad aumenta y aumenta mucho más en el medio fondo. En el fondo tenemos de 85 a 90% en los dos casos, y las pulsaciones por minuto suben, ¿no? De 190 a 200 pulsaciones por minuto. Ya en el periodo competitivo la intensidad se mantiene bastante alta en el caso del fondo y del medio fondo, pero también existen otras carreras que pueden bajar un poco la intensidad, como son las carreras degenerativas, ¿no? Usamos bastante carreras degenerativas en el periodo competitivo porque tenemos otros métodos que exigen bastante al atleta. Entonces, entre 70 y 85% y entre 150 y 190 pulsaciones por minuto. Eso sería la intensidad. La densidad, que es mucho mayor en el periodo general, esto significa que es más denso el entrenamiento por cuanto no hay mucha recuperación. A veces tenemos 20 de 200, digamos. Entonces, ¿la recuperación qué significa? Trotar unos 100 metros y volver a correr. Trotar 100 metros y volver a correr. Entonces, prácticamente no hay recuperación. Entonces, la densidad es mayor en ambos casos, en medio fondo y fondo. En el específico, ya la densidad es menor, lo que significa que tenemos mayor recuperación por cuanto usamos mayores intensidades en nuestras repeticiones. Y en el competitivo también es mayor por cuanto tenemos métodos que nos exigen bastante a los atletas. Entonces, esta sería la parte de la carga y los periodos de entrenamiento. Vamos a pasar a la siguiente presentación y tenemos que hablar del entrenamiento de la resistencia. Ahora sí pasamos a lo importante del tema, que es el entrenamiento de la resistencia, cómo entrenamos. Son los sistemas de entrenamiento, ¿no? Tenemos tres sistemas: el sistema fraccionado, los sistemas continuos y los sistemas complementarios. Entonces, yo soy consciente de que los entrenadores ahora buscan bastante en el internet, de repente encuentran otras teorías. Esta teoría está basada en la escuela española y es lo que nosotros hacemos acá en Oruro, pero respetamos lo que se puede hacer en otros lados y estamos también prestos a poder recibir algún conocimiento adicional, porque nuestras ganas de aprender no acaban, ¿no? Hemos aprendido bastante, pero también tenemos que aprender más. Entonces, los fraccionados generalmente se desarrollan en pista. O sea, estamos hablando aquí de la pista, y los sistemas continuos generalmente en el campo, en los terrenos naturales. Los sistemas complementarios los podemos realizar en diferentes lugares, en un gimnasio, en la pista, afuera. Entonces podemos adecuarlos, ¿no? Vamos a hablar primero de los sistemas fraccionados. Les he preparado un cuadrito, que es el siguiente. Dice, este sistema divide una determinada distancia en fracciones por medio de pausas, ¿no? Con el objetivo de correr a mayor velocidad que si se lo hiciese de forma continua, gracias a las recuperaciones entre cada esfuerzo. Las variables de estos sistemas son la cantidad, que es el número de repeticiones y de series; la distancia de cada repetición; la intensidad, que es la velocidad de las repeticiones expresada en porcentaje del máximo esfuerzo, lo que les había hablado, o en pulsaciones del corazón; la recuperación durante los intervalos entre cada repetición y cada serie; y el tiempo, que es la duración del esfuerzo. Pero veremos algún detalle más de esto. A ver, este cuadrito nos vamos a detener un poco y vamos a hablar de los tipos de métodos fraccionados.
En este cuadro tenemos en la fila de arriba las variables, ¿no? Que son la cantidad, la distancia, la intensidad, la recuperación y los periodos. El periodo preparatorio general, el periodo preparatorio específico y el periodo competitivo. Tenemos fondo, medio fondo y así. Y en la columna tenemos los métodos, que no son los únicos, repito, puede haber otros métodos y lo importante que es que cada entrenador, en función de las necesidades que tenga, también puede crear métodos, ¿no? O puede mezclar estos métodos o puede tomar alguna parte importante de un método y lo importante es adaptarse. Adaptarse inclusive depende de dónde estemos trabajando o de qué necesite nuestro atleta. Vemos en las competiciones que algo ha fallado, entonces si todo lo que hemos leído no nos ayuda, entonces tendremos que nosotros dar nuestras propias ideas y crearnos métodos de entrenamiento que evidentemente que cumplan con nuestros principios del entrenamiento y que se adecúen a nuestro lugar de entrenamiento y al atleta en sí. A ver, los más importantes métodos fraccionados, los que desarrollamos en pista, son, como todos saben, los intervalos extensivos. Los intervalos extensivos que, si hablamos de cantidad, y en la especialidad de fondo podemos hacer de 20 a 30, por ejemplo. La distancia, de 200 a 400. La intensidad, 75%. Y la recuperación, un trotecito de media distancia. En este caso, si estamos hablando de 200, le podemos hacer trotar 100 metros, ¿no? Si estamos hablando de 300, 100, 150. Si estamos hablando de 400, ya le haremos trotar un poquito más. ¿En qué periodo se hace esto, este método, con esta intensidad? En el periodo preparatorio general, tanto para fondo y medio fondo. El otro método, el intervalo intensivo, que es lo mismo, pero solamente variamos en la intensidad. Pero también utilizamos series, ¿no? Digamos 4 a 5 series de 5 repeticiones para el fondo y 3 a 4 series de 5 repeticiones para el medio fondo. Las distancias normales en fondo son de 200 a 300, en el medio fondo de 100 a 300, la intensidad 85%. ¿Cómo es la recuperación? La recuperación es un trotecito de la mitad de la distancia, que es la micro recuperación y la macro recuperación, o sea, el tiempo entre series de 4 minutos. Esa recuperación es pasiva, ¿no? Esta es activa entre cada repetición. ¿En qué periodo trabajamos en los intervalos intensivos? En el periodo preparatorio específico, en fondo y medio fondo. Y continuamos con este método en el medio fondo, en el periodo competitivo. Repito, este es un trabajo que puede ser diferente para algunos entrenadores, ¿verdad? Otro método fraccionado que lo hacemos en pista es el ritmo-resistencia, ¿no? Si hablamos de cantidad, podemos hacer de 4 a 8 repeticiones en fondo, que pueden ser de 2.000 a 3.000 metros. Y en medio fondo de 3 a 6 repeticiones de 1.000 a 2.000 metros. La intensidad, 75%. Recuperación, 3 a 4 minutos en el fondo, 4 a 6 minutos en el medio fondo. ¿En qué periodos trabajamos? Trabajamos en el periodo preparatorio general, para el fondo y medio fondo, y en el específico continuamos con los fondistas con el ritmo resistencia. Ya no trabajamos en los otros periodos. Ahora algunos dirán que es mucha recuperación. De eso les hablaba. Tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos al lugar donde vivimos. Nosotros entrenamos aquí a 3.700 metros y necesitamos recuperar un poco más. Si estuviéramos trabajando con pulsómetro, tendríamos que ver que las pulsaciones se bajen hasta 130 por lo menos para nuevamente iniciar una repetición. Seguramente, lo más seguro es que bajando al valle, estas recuperaciones van a disminuir y bajando al llano, mucho más van a disminuir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adecuarnos al lugar donde entrenamos. Otro método fraccionado es el ritmo de competición, que en cuanto a cantidad tenemos para el fondo y medio fondo de 2 a 4 y la distancia para los fondistas de 1.000 a 3.000 metros.
Para los mediofondistas, 600 a 1200 metros. La intensidad, 90%, o sea que es alta, ¿no es cierto? La recuperación para el fondo de 6 a 12 minutos, para el medio fondo de 10 a 15 minutos. Imagínense que yo le pida a un atleta que haga 3 repeticiones de 3000 metros. Entonces, es bastante volumen, al 90%. Es así, ¿no es cierto? La recuperación es muy necesaria. ¿En qué periodo trabajamos? En el periodo competitivo, para los fondistas y los mediofondistas. Vamos a otro método que trabajamos en la pista, en la velocidad. Es un trabajo bastante específico que nosotros lo realizamos casi al máximo, casi digo, 98% de intensidad. Las distancias de 100 a 150 metros, repeticiones, la cantidad de 6 a 8. Recuperación de 6 a 4 minutos. ¿En qué etapa la hacemos? En la etapa preparatoria general. Esto tal vez algunos entrenadores lo van a encontrar contradictorio, pero lo trabajamos así y así lo hemos aprendido también en los cursos internacionales. Otro método, las cuestas, que en realidad no lo hacemos en pista, buscamos un lugar adecuado que presente las condiciones de seguridad para los atletas, para que no haya lesiones, ¿no? Entonces lo trabajamos fundamentalmente con los mediofondistas, porque ellos necesitan este trabajo de cuestas con distancias no mayores a 300. Y lo hacemos en series, 2 a 3 series de 3 a 5 repeticiones de 100 a 300 metros al 85%. La recuperación de 2 a 3 minutos, de 5 a 10 minutos cuando las distancias son mayores. ¿En qué periodo trabajamos las cuestas? Con los mediofondistas en el periodo preparatorio específico. Vamos al otro método, que es el método más importante tal vez para los mediofondistas, que es la resistencia a la velocidad. Entonces, igual, trabajamos en series, de 2 a 3 series, de 3 a 5 repeticiones, las distancias de 300 a 500 metros. La intensidad, alta, 90%. Recuperación de 3 a 9 minutos, dependiendo si hacemos 300 o 500 metros. ¿En qué etapa trabajamos? En el periodo preparatorio específico. Entonces, el específico es muy esforzado para los mediofondistas. Tenemos que adaptar al cuerpo para que sea capaz de seguir trabajando a la misma velocidad, con la misma técnica y con la sangre ya invadida con el ácido láctico, ¿no? Estos son los tipos más comunes de métodos fraccionados. Estos métodos los realizamos normalmente acá en Oruro, pero es posible también que haya otros métodos. Los entrenadores tienen su forma de trabajo y, bueno, pues, debido a su experiencia y a su conocimiento, también pueden innovar o pueden crear otros métodos o adaptarlos, ¿no? Vamos a continuar y vamos a pasar a los sistemas continuos, que normalmente se los realiza en terrenos en plena naturaleza, que no sean muy duros. Si se realizan en asfalto, las zapatillas deben dar protección y estabilidad a los pies y una firme adherencia sobre el terreno. Tenemos que, por sobre todas las cosas, cuidar la integridad física de los atletas. Es importante por cuanto cuando salen a hacer colinas, lo más fácil es que un atleta se lastime en las bajadas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo bajar muy lento, si es necesario caminar, por cuanto el ejercicio es la subida, no la bajada. Entonces, algunos se emocionan y empiezan a bajar muy rápido. Ahí es donde surgen las lesiones, ¿no? Entonces, estos sistemas mejoran el equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno durante el esfuerzo y por consiguiente la resistencia aeróbica. Entonces, esto nos indica que están más orientados a la especialidad de fondo y gran fondo. Sin embargo, también trabajamos con los mediofondistas y las marchistas y los obstaculistas. El tema de resistencia involucra a todos, ¿no? Inclusive a velocistas que tienen que hacer un poco de resistencia para poder trabajar luego lo que les corresponde. La resistencia sirve para todo, así como para nosotros sirve la velocidad, sirve la coordinación, sirve la flexibilidad, sirve la fuerza. También las otras capacidades biomotoras sirven a todas las especialidades. ¿Cómo son las variables en los sistemas continuos? La distancia, que es la distancia de la repetición, yo puedo decir a 20 kilómetros o a 10,
y la intensidad, que es el ritmo, ¿no? Expresada en porcentaje del máximo esfuerzo o en pulsaciones del corazón. Aquí sí que es importante que los atletas puedan llevar el pulsómetro, que les indica a cuánto tienen que ir para que no sobrepasen este esfuerzo y ya el entrenamiento esté rozando los límites de la prueba en sí, ¿no? Y el tiempo, que es la duración del esfuerzo. ¿Cuáles son los sistemas que más aplicamos acá en Oruro? Son estos. Los tipos de sistemas continuos. Igual, tenemos arriba las variables que son la distancia o tiempo, intensidad y los periodos. Y abajo en la columna de la izquierda tenemos los métodos que utilizamos. A ver, la carrera continua lenta larga, que se le hace más o menos sobre 25 kilómetros y a una intensidad baja de 160 pulsaciones por minuto. Se la trabaja en el periodo preparatorio específico. Hemos dicho que estos métodos los empleamos más para los fondistas, pero también para los mediofondistas. La carrera continua regenerativa, que es una carrera que limpia la sangre, que ayuda a regenerar y ayuda a los atletas a salir de esa tensión que es entrenar el periodo específico, esa tensión que lleva las cargas altas, los volúmenes importantes, ¿no? Entonces, esta carrera puede ser de 30 a 45 minutos con una intensidad muy baja de 150 pulsaciones por minuto. Lo hacemos generalmente en todos los periodos, pero con preferencia en el periodo competitivo, donde las intensidades son altas. Entonces, ya necesitamos regenerar, porque estamos muy cerca de la competición. La carrera continua aeróbica es algo que lo hacemos todos, inclusive lo hacen a nivel recreativo, pero nosotros estamos hablando del tema competitivo. Entonces, la distancia o tiempo, en este caso la distancia de 15 a 20 kilómetros, algo que lo hacen normalmente los atletas. Ellos tienen que estar permanentemente corriendo, alternando sus carreras diarias con los trabajos de pista. Entonces, esta es una carrera que la hacemos todos. Y la intensidad, un poco más que la lenta, que va a ser llegar a 170 pulsaciones por minuto. La hacemos en el preparatorio general y en el preparatorio específico. La carrera continua media, que es una carrera un poco más ligera, más rápida, de 8 a 12 kilómetros, y la intensidad de 180 pulsaciones por minuto. La hacemos en el periodo competitivo, cuando ya estamos casi listos para que nuestros atletas compitan, ¿no? Hacemos... bajamos la pulsación del ritmo de competición, pero aumentamos un poquito la distancia para que ellos ya se estén familiarizando con el tema de la competición. La carrera continua progresiva, que es una carrera muy interesante, que la hacemos entre 30 a 45 minutos y de 160 a 180 pulsaciones por minuto. Esta carrera generalmente la trabajamos en el periodo competitivo. Luego de un trabajo intenso en pista, en la tarde podemos programar para los chicos una carrera progresiva que puede ser 15-15-15 o 10-10-10, de lento a medio y a un poco rápido, ¿no? Entonces, para propender a que los chicos ya busquen el ritmo de competición. La carrera continua en el umbral anaeróbico, muy importante por cuanto esto, a pesar de ser un sistema continuo, lo trabajamos siempre en pista. Esta carrera continua es una carrera de ritmo que es prácticamente la competición. Estamos a 190 pulsaciones por minuto y trabajamos desde 4 a 12 kilómetros. Esto lo hacemos con nuestros atletas, con los fondistas, con las distancias un poco largas, llegando al 12, y con los mediofondistas llegamos hasta el 8, tal vez alguno que hace 1500 puede llegar a 10.000 metros. Preparatorio específico es el periodo en el que trabajamos este método. El fartlek, que es conocido por todos, de origen sueco, lo trabajamos en el campo abierto, como un máximo de 1 hora, con 160 o 180 pulsaciones por minuto, porque sabemos que es una variación de ritmos, de intensidades, con incentivos naturales que nos ofrece los lugares donde corremos. Este método lo hacemos en el preparatorio general con intensidades bajas y en el preparatorio específico incrementando un poco la intensidad. Las colinas, que
como les había hablado, ¿no? Que tienen que tener bastante cuidado, lo hacemos entre 5 y 10 kilómetros, entre 170 a 180 pulsaciones por minuto. Este tema de colinas lo trabajamos en el periodo preparatorio específico, tanto para los fondistas como para los mediofondistas. Acá muchos habrán de decir, yo hago esto, yo hago este otro. Es así, existen varios métodos y varios cambios, adaptaciones. Por ejemplo, este fárter que normalmente se lo hace en el campo, en tiempos de lluvia no vamos a poder salir porque todo está anegado. Entonces, implementamos en la pista, digamos, un sistema que nosotros llamamos pirámide y que lo hacemos variando ritmos y distancias. Entonces, sería una adaptación. Así los entrenadores pueden adaptar los métodos a las condiciones de entrenamiento, ¿no? Estos son entonces los sistemas continuos. Vamos a pasar a los sistemas que nos faltan, los sistemas complementarios. A ver, veremos. Los sistemas complementarios son entrenamientos encaminados a la mejora de las cualidades físicas básicas de los atletas y complemento indispensable de los entrenamientos específicos. Entonces, hemos hablado de métodos alternativos a los fraccionados y a los continuos, y acá tenemos arriba las cualidades físicas que vamos a trabajar, la fuerza, la potencia, la resistencia, la velocidad, que todos tenemos que trabajar, habíamos dicho. Y en la columna tenemos los medios, que son pesas, isometría, gimnasia, multisaltos, circuitos, carreras con arrastre, carreras retenidas, carreras en pendiente y el entrenamiento total. Las pesas, todos trabajamos pesas en mayor o menor medida, por cuanto nos ayudan. También a los fondistas. Trabajamos con menor intensidad, con mayores repeticiones, con menor carga, ¿no es cierto? Eso será diferente en cada periodo. Sabemos que las pesas son utilizables por todos, especialmente por velocistas y lanzadores. Para ellos es importante lograr un poco más de fuerza. La isometría, que trabajamos para trabajar la fuerza y la potencia. La gimnasia, que nos sirve a todos, ¿no? Trabaja todas las cualidades físicas. Los multisaltos, especialmente la potencia, pero también en una cierta medida la fuerza. Los circuitos, que trabajamos todos. Aquí tenemos muchas posibilidades de hacer circuito. Podemos hacer circuitos en periodo preparatorio general de fuerza-resistencia. Estos circuitos pueden hacerse un poco más exigentes en el periodo específico o el periodo competitivo, hacer circuitos de velocidad, de fuerza-velocidad y adecuarnos al periodo en que estamos trabajando. Las carreras con arrastre, carreras detenidas, carreras en pendiente, que son muy bien utilizadas para desarrollar la velocidad. Y el entrenamiento total, que es hacer todo lo que es el atletismo, ¿no? Correr, lanzar, saltar. Entonces, esos son los métodos continuos. Yo con esto habría acabado. Quiero agradecer a nuestra federación nuevamente por la oportunidad que me brinda para compartir el trabajo que hacemos acá en Oruro. Sería interesante ver la opinión de los entrenadores, de repente generar otra reunión para que algún otro colega pueda presentar alguna otra ponencia y ver qué más se puede aprender. Marcelo, Carmelo, muchísimas gracias, Carlitos. Yo quiero agradecerles y ceder la palabra a ustedes, pues. Muy bien, Marcelo, excelente presentación. Es de mucha ayuda para algunos para orientarse, ¿no? Qué hacer en cada periodo. A veces realizamos muchas actividades, pero no sabemos ordenarlas. Creo que ahí está la clave del resultado que se tiene, es saber colocar cada capacidad o cada capacidad física o ordenar qué es lo que queremos para cada periodo, qué es lo que se debe hacer. Creo que está bien explicado y creo que ha sido de buen provecho para todos. Y bueno, pues Marcelo, agradecerte por la participación, por esta excelente presentación.
y sabemos que son una persona bien inquieta, ¿no? Que no estás ahora esperando que vuelvan que se abran los campos deportivos para seguir capacitándose, porque hemos sabido que has estado en 2 cursos uno de la World Athletic y otro de Panam Sport en psicología, de organizaciones de eventos, y eso es, ¿no? El entrenador nunca para, está buscando formas de actualizarse, de buscar nuevas técnicas, nuevos métodos de entrenamiento, así que gracias por todo tu apoyo, Marcelo, por tu predisposición para compartir tu conocimiento con nosotros, y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bien, bien, Hola. Marce, si hay, creo que puede que haya algunas preguntas en el auditorio. Marcelo, si podríamos responder algunas. Marcelo, buenas noches. Bueno, Bueno. agradecer a todos quienes hacen posible esta charla. Muy interesante, siempre se aprende cada día. Y mi pregunta, Marcelo, es, el test de confirmación, faltando cuánto tiempo lo realizas en un corredor de 1500 y con cuántos milimoles es aconsejable trabajar para este test. Bueno, a ver, el periodo competitivo yo lo trabajo en función, como sabemos, al día de la prueba. Nosotros tenemos un día fijado de la prueba y utilizamos el método de, aquí lo vamos a poner, el método de del ritmo competición. Nosotros trabajamos, por decir, si faltan 3 micros para la prueba, programamos con anticipación distancias más cortas que la prueba y en cantidades, si son más cortas, un poco más. Por ejemplo, podría yo programar unos 4 repeticiones de 500 al ritmo de paso de prueba, el 1500. Así avanzamos la semana, podemos reducir la cantidad de repeticiones, digamos 3 de 600 o ya más después 2 de 800, pero mantenemos el ritmo de paso de la prueba. Esto nos permite llegar a una repetición de 1500, que es la prueba y que va a ser en el día de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema que yo empleo para poder programar, para poder preparar a un atleta corredor con este método del ritmo de competición. La verdad es que acá en Oruro no se puede trabajar al ritmo de competición real de la prueba, porque los eventos normalmente se realizan o a nivel del mar o tal vez un poco más elevados, 1800 en Tarija, pero tenemos que adecuarnos a donde vivimos. Entonces, ese es nuestro ritmo de competición, lo respetaremos en las repeticiones más cortas, pero ya cuando haga, digamos, 2 o 1 de 1000, ya podré tener un poco más de cuidado y no exigir el ritmo de prueba necesario para el 1500. Entonces, ese es mi forma de trabajo para cuando estamos preparándonos para una prueba, Marta. Muchas gracias. Y Marce, tenemos en el auditorio una pregunta de José Luis Aguilar. ¿Por qué no se considera en su planificación el periodo de tránsito? Ya, es una pregunta, digamos, que sale del curso, ¿no? Porque estos son los métodos de entrenamiento para el desarrollo de la resistencia. Cuando hablaríamos de un taller de planificación o de periodización, claro, vamos a hablar del periodo de transición que viene después de la competición. Sería interesante que alguien vea ese tema de planificación o de periodización para poder hablar de los 4 periodos, el periodo preparatorio general, el específico, el competitivo y el de transición. En este caso hemos hablado de métodos de entrenamiento, ¿no? Y todos sabemos que después del método del periodo competitivo viene un periodo de transición. Pero como les digo, es tema de periodización. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan hacia Marcelo? Hola, ¿puedo? Adelante, René. Ya, Marcelo, primero te felicito porque es la primera vez que escucho a un entrenador de Bolivia que realmente nos da lo que, sin ocultar nada,
el entrenamiento de resistencia. Y eso me agrada. Ahora sí que me siento muy orgulloso de ser boliviano y ser parte de un curso privilegiado de entrenadores, porque primera vez escucho a un entrenador que nos da, como dicen vulgarmente, sus secretos, pero en el entrenamiento no hay secretos, mejor es compartir, y creo que tú estás empezando, y espero que todos los entrenadores lo hagamos lo mismo, compartir nuestras experiencias para agarrar lo mejor, y tal vez en algunos puntos estemos equivocados y corregir. Por eso te agradezco. Una pregunta. Si bien la resistencia trabajamos todos los que entrenamos atletismo, depende de la fase, por decir en el periodo o para la especialización de velocidad, ¿cuál sería más o menos tu recomendación? Si bien debemos trabajar en la parte preparatoria general, pero ¿hasta dónde podríamos hacer repeticiones? Porque sabemos, tú mismo lo has dicho, depende de la especialidad para ampliar o seguir entrenando más resistencia, pero para los velocistas, si bien es en la parte general, pero ¿cuál sería tu recomendación de qué entrenamiento de resistencia podríamos hacer para ellos en la parte general? Bueno, para los velocistas, yo he trabajado con muy pocos velocistas, generalmente no tenemos muchos velocistas, no tenemos velocistas buenos acá en Oruro, pero ya como ustedes saben, con esto de los Juegos Plurinacionales, vienen pues atletas de todas las especialidades y faltando unos cuantos meses quieren llegar a un buen rendimiento, ¿no? Entonces llegan todo tipo de atletas, de todas las especialidades. Para los chicos que hacen velocidad, a mí me gusta darles el trabajo de modulaciones, ¿no? Son modulaciones de velocidad. Les planeo, por ejemplo, unas 10 repeticiones de 120 metros dividido entre 30, 30, 30, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y en un tramo, en el primer tramo le hago trabajar al submáximo, en el segundo tramo al máximo, en el tercer tramo rebajo al submáximo y en el último otra vez al máximo. Esto trabaja bastante en la parte de resistencia para los velocistas, pero también no deja de trabajar en la velocidad, porque está variando ritmos, pero está incrementando resistencia haciendo 4 tramos. Esto se puede variar, se puede aumentar a 6 tramos, a los más experimentados, inclusive podemos variar la distancia. Alguno que corría 400 yo le decía, bueno, haga 8 variaciones de 50 metros y de eso unas 6 repeticiones. Entonces estamos hablando de correr 400 metros variando las intensidades cada 50 metros. Esto nos ayuda con la velocidad, pero también con la resistencia. Les damos una pausa para que vuelva a hacer el 400 y al cabo de unas cuantas repeticiones el atleta ha adquirido resistencia también, siendo velocista, ¿no? Gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? Y una preguntita más, por favor. Marcelo, ¿tú trabajas con el entrenamiento energético? Me refiero a la aeróbica regenerativa con un ritmo, digamos, 5, 16. Para cada atleta tiene diferentes ritmos, ¿no es cierto? La extensiva, la intensiva y la de competición. ¿Tú cómo lo realizas con tus corredores de fondo? ¿Cómo sacas estos porcentajes? Bueno, hay mucho que ganar con la experiencia. Nosotros vemos a nuestros atletas cuando no los conocemos, lo único que nos permite conocerlos más es verlos correr, ¿no? Verlos correr en las pruebitas y ver cómo reaccionan ante cada incentivo. Es importante, como les había dicho, tener una prueba de referencia. Nosotros cuando a los chicos nuevos, cuando vemos correr en los torneos locales de los plurinacionales, vemos distancias pues hasta 10.000 corren los chicos, ¿no? Desde 1.500 le meten 5, le meten 10.000. Es una fuente importante de información, porque si vemos a un chico talentoso y que se quiere alinear a nuestro trabajo, al club, a la asociación, entonces tenemos que tener esa información. Vemos los resultados y sabemos cuál es su máxima capacidad. En base a ese resultado, a esa marca que ha obtenido como su máximo, nosotros programamos pues intensidades menores, programamos un 75% para el periodo preparatorio general
Ya al terminar el preparatorio general, le tomaremos un test, aconsejable el test de Cooper, ¿no? Que nos indica cómo ha mejorado su resistencia. Ya para el siguiente periodo específico podemos saber tener otra base de dónde iniciar y poder calcular algún porcentaje mayor. Entonces, lo importante es conocer al atleta, tener información y si no hay pruebas, poder tomarle un test para poder no cansar al atleta, no alejarlo del atletismo y para permitir que él se quede en las filas del atletismo. Eso bueno, de referencial, ¿también lo aplicas con sus marcas? O sea, me refiero, digamos, como un objetivo de marca, que quieres un corredor que en 10.000, por decirte, que corre en 33. Para realizar esa marca, tú puedes sacar tus porcentajes de ritmos energéticos, por decirte, para un ritmo intensivo, no sé, sacar un 3:40 o 3:31, no sé, ahorita estoy volada en los 10.000, pues no tengo corredores, pero más o menos eso quisiera saber, Marcelo, ¿cómo utilizas para lograr un objetivo de marca? Por decirte 30:00. Para llegar a esa marca, ¿cómo divides tus entrenamientos en ritmos? Más claro, perdón. Ya. Bueno, en realidad lo que queremos con el entrenamiento atlético es mejorar la forma física. Como te dije, si nosotros tenemos una base inicial, un dato inicial, una marca, digamos que un atleta puede hacer un 35 acá en la altura o 36, ese será nuestro inicio. No podemos pretender de que este atleta corra en 30 con un entrenamiento programado. Tendríamos que ir por pasos. Veremos cómo avanza el chico y esperaremos de que luego de un ciclo de entrenamiento, luego de pasar los preparatorios específicos, o en general específico y competitivo y su transición, seguramente pues, no vamos a poder tener expectativas de que haga el 30, ¿no? Entonces esperaremos de que mejore su inicial de 35 a 34. Después veremos cómo es la mejora progresiva. Hemos dicho que el entrenamiento es a largo plazo, no podemos pretender de que un atleta que esté iniciando haga una marca muy buena, ¿no? Sabemos que hay muy pocos atletas que, por ejemplo, hagan menos de 30 en 10.000 acá en Bolivia. Entonces, tenemos que adecuarnos a la capacidad inicial del atleta y por sobre todo, precautelar la integridad física del atleta. Nosotros tenemos que ver que el desarrollo sea progresivo, muy progresivo y respetar las condiciones del atleta. Esa sería mi respuesta. Gracias, Marcelo. Nada. Bien, Marce, muchas gracias por tu participación esta noche. Ha sido un excelente curso, como acostumbras darlos. Mucho del conocimiento que tienes en la preparación, que es el fondo y el medio fondo. Creo que el auditorio ha quedado muy satisfecho y la federación se siente orgullosa de tener capacitadores como tú, ¿no? Como muchos otros que tenemos en el plantel. Uno se siente orgullosísimo de pertenecer a una institución como esta, de esa forma. Bien, gracias, Marce. Vamos a estar ya en los próximos. Carmelo tiene ya programados los próximos cursos que son dentro del programa de preparación y de trabajo de los entrenadores con miras a los juegos. Entonces, muchos de ellos también van a estar abiertos a muchos de nuestros entrenadores y atletas que tengan el interés de enriquecer un poco el conocimiento que tienen sobre la formación y la preparación de atletas. Gracias, Marce. Muy buenas noches. Bueno, sí, solamente me queda agradecer a la federación, al directorio y a nombre Marcelo hace extensivo mi agradecimiento a toda la FEDE y a todos los colegas, a todos los que han podido presenciar este curso. Esperamos poder replicarlo y también seguir aprendiendo de los demás colegas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y muy buenas noches.
Gracias, Marcelo, y gracias a la Federación. Gracias. Buenas noches. Gracias, Marcelo, y gracias a la Federación. Gracias.